Buenos días. Vamos a resolver el ejercicio número 3 del trabajo práctico número 4. Está el enunciado presente. Básicamente tenemos una turbina, un motor de reacción, que nos dice que quema 2,5 kilogramos por segundo de combustible, nos da la densidad del combustible, nos dice que este combustible se inyecta de forma perpendicular, es decir, al movimiento del fluido, ¿bien? Nos dice que nos da la velocidad de entrada a la turbina del área relativa al avión, que es de 90 metros por segundo, nos da la densidad de entrada y el área de entrada. A su vez también nos da la superficie, el área de salida, la superficie de salida, y nos dice la velocidad de salida de los gases de escape, que son 550 metros sobre segundo. Nos dice también que se descarga toda presión atmosférica y nos pide encontrar el empuje desarrollado y la potencia que se transmite al avión. Lo primero que vamos a hacer es definir, un poco vamos a hacer un diagrama de nuevo, es muy parecido, similar al que está antes, pero lo definimos, ponemos nuestro sistema coordenado, x, y, vamos a definir, nosotros en este caso va a ser un problema más que nada unidimensional, ya lo vamos a ver más adelante, nos importa la coordenada x, definimos x positivo hacia atrás, es decir, coincidente con las velocidades del aire, tanto de entrada como de salida, es decir, son positivas. Planteamos todos los datos que tenemos, que son la velocidad 1, la velocidad 2, las áreas, la densidad de entrada, la densidad del combustible y la masa, el flujo másico de combustible que ingresa, y también las presiones tanto en 1 y en 2 en todo el sistema, que es presión atmosférica. Esto, antes de empezar el problema, siempre tenemos que definir todo esto y definir nuestro volumen de control, que es coincidente con la turbina, digamos, con el área o con la superficie de la turbina del motor a reacción, que es lo que está dibujado ahí en negro. Vale aclarar que en estos ejercicios lo que importa para resolver son las velocidades relativas de entrada y salida de los fluidos, ¿no?, a nuestro volumen de control. Por eso en este caso definimos un volumen de control móvil respecto al fluido, ¿no?, o dicho de otra forma, fijo a la turbina, es decir, moviéndose con la velocidad del avión. Por lo tanto, en este marco de referencia elegido, el volumen de control lo vemos quieto, está quieto, fijo, y el aire entra con una velocidad relativa a la turbina, ¿bien? Al igual que lo que sucede con los gases de escape, que salen con una velocidad relativa a la turbina que conocemos. Una vez que planteamos todo nuestro problema, nuestro volumen de control y nuestro sistema coordenado, vamos a plantear primero la ecuación de conservación de la masa para calcular el ρ2, es decir, la densidad en salida. Este problema en particular es estacionario, por lo que en la ecuación de continuidad se cancela el término que está derivado respecto al tiempo, y entonces solo se tiene en cuenta los flujos de entrada y de salida. Sabemos que todo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo másico de entrada incluye tanto el aire que entra por el área 1, ¿sí?, como el combustible, el flujo másico de combustible, porque aunque esto entre perpendicular, va a entrar por ese lado y todo esto, bien, va a salir por el área 2. De esta forma podemos calcular nuestra densidad 2, que nos da 0,4085 kilogramos sobre metro cúbico. Es importante tener en cuenta que la masa es un escalar, por lo tanto también la ecuación de continuidad. Así que la dirección de entrada del combustible, que nombramos que era en el eje Y, de cualquier forma no altera el balance de masas, ¿bien? Una vez definida la densidad 2, que es un dato que vamos a necesitar luego, ya planteamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para salidas y entradas unidimensionales. Esta ecuación que está planteada aquí nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual, ¿bien?, a toda esta ecuación de conservación, donde el primer término, que es el término para flujo no estacionario, se va a ir, ya que nuestro problema es estacionario o estamos trabajando en un instante estacionario. Por eso se va el término de diferencial respecto al tiempo que tiene la triple integral. Nos quedan solo entonces, en el término de la derecha, nuestras sumatorias de caudal másico
por las velocidades, tanto de entrada como de salida, ¿bien? Entonces ahora, con esta ecuación que es vectorial, nosotros vamos a trabajar en un único eje, en el eje X, que es el que nos interesa, porque aquí nos va a dar el empuje en el eje X. En cuanto a la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y, podemos evitar plantearla, ya que en ese eje lo único que entra es la masa de combustible y podemos despreciar la cantidad de movimiento neta que tiene el mismo en dicho eje. Nos vamos a quedar con la ecuación del eje X, que básicamente lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas en el eje X, o sea, todas las fuerzas que estén actuando en el eje X sobre nuestro volumen de control, tanto de los fluidos externos como de sólidos externos, será igual a la sumatoria de cada masa I por la velocidad I, tanto de salida, menos la sumatoria de cada caudal másico I por la velocidad I en las entradas. Desarrollamos entonces la ecuación anterior y la sumatoria de fuerzas, el eje X que tenemos, el lado izquierdo de nuestra ecuación, se convierte bien en todas las fuerzas actuantes en el eje X sobre nuestro volumen de control. Aquí actúan tanto el empuje, que se da por la combustión y la salida de los gases de escape, como la fuerza de presiones, como la fuerza de sólidos actuantes. La fuerza de presiones, ¿sí?, en este caso, va a ser cero, ya que toda la presión externa al volumen de control es la misma y es la presión atmosférica. Por tanto, si uno integrara o multiplicara esta presión por todas las áreas perpendiculares y suma todo esto en todos los ejes, la suma de la fuerza neta va a ser cero, tanto en el eje X como en el eje Y. De esta forma nos queda bien que, como vemos en la segunda parte, que el empuje, que es el empuje sobre el fluido, será igual a el caudal másico de salida por la velocidad de salida en el eje X menos el caudal másico de entrada por la velocidad de entrada en el eje X. Para calcular los caudales másicos los calculamos como la densidad por el área por la velocidad perpendicular. Eso nos da el m punto, o el caudal másico, tanto para la entrada como para la salida. Como las velocidades de entrada ya son perpendiculares a las áreas de entradas, directamente nos queda entonces que el empuje es igual a ρ2 por A2 por B2 por B2, que es la velocidad en el eje X, aquí, menos ρ1 A1 por B1 por B1, que es la velocidad, digamos, el término vectorial. Esos segundos B serían el término vectorial. Reemplazando con los datos, obtenemos entonces que el empuje nos da 19.570 newton o 1.997 kilogramos fuerza. Pero este cálculo que hacemos, que es positivo, nos da una fuerza positiva, quiere decir que tiene sentido de que X positivo va hacia la derecha, viene en nuestro diagrama, es el empuje que actúa sobre el fluido, ya que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento está planteada sobre el fluido. Si nosotros quisiéramos calcular el empuje sobre el avión, claramente va a ser la reacción al empuje sobre el fluido. Es decir, que el empuje sobre nuestro avión vale menos 19.570 newton. Menos porque va en la dirección negativa del eje X, es decir, hacia adelante, hacia donde el empuje se da en el avión. Luego, finalmente, para calcular la potencia, planteamos la ecuación. La potencia sabemos que es fuerza por distancia sobre el tiempo. Fuerza por distancia por el desplazamiento vectorial con un producto escalar. En este caso en particular, queremos calcular la potencia que transmite la turbina al avión en vuelo. Por lo que necesitaremos saber o sacar la potencia que genera la fuerza de empuje que ya calculamos previamente. Es importante aclarar que esta no es la potencia al eje de la turbina, bien, que la calcularíamos como el torque en dicho eje por las RPM de la que está girando, ni tampoco la potencia transmitida al fluido al pasar por el ciclo termodinámico de la combustión, ¿sí?, que sería igual a la variación por unidad de tiempo
de sus energías de presión, cinética, potencial e interna. Bien, en este caso entonces la fuerza es el empuje, que ya calculamos, y la velocidad, como nosotros lo que queremos calcular es la potencia transmitida del avión, deberemos utilizar la velocidad 1, que es la entrada, es decir, con la que entra el aire. ¿Pero por qué esa velocidad? Porque en realidad esa velocidad con la que entra el aire a la turbina es la velocidad con la que se está moviendo el avión sobre la atmósfera que estaría quieta. Entonces, esa es la velocidad 1, viene a ser la velocidad del avión. Resolviendo, obtenemos que la potencia transmitida al avión por esta turbina, si tiene más turbinas se multiplicará por la cantidad de turbinas, es de 1761 kilowatts o 2362 HP.